Buenos días, feliz sábado. Bienvenido a San Pedro a cada uno de ustedes. Vamos a orar, oramos. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, te rogamos una vez más que puedas hablarnos en esta mañana, a fin de que seamos mejores hijos tuyos, preparados para ir al cielo. Los que ya posean, que puedan seguir practicándolo. Y lo que aún, Señor, danos ese don que necesitamos para proyectar tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, tuvimos como texto clave Mateo 5:5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Si vamos a 1 Samuel, capítulo 25, vamos a ver la historia la famosa historia de Nabal y de David. Ustedes saben que David estaba por ahí cuidando las ovejas y a los servidores de Nabal. Y ya Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Y los hombres de David necesitaban alimento. Y él había solicitado provisiones a Nabal. Pero ¿cómo le respondió? Le respondió con arrogancia y desprecio, provocando ¿qué? La ira de David, quien se dispuso a matar a todos los varones de la casa de Nabal. Pero había una persona temerosa y sabia en la casa de Nabal. ¿Y quién era esa? La esposa de Nabal, llamada Abigail. Al enterarse de lo sucedido, actuó con sabiduría, humildad y gentileza. Preparó alimentos y fue al encuentro ¿de quién? De David. Y cuando se encontró con él, se postró ante él y le habló con respeto y sabiduría, reconociendo su error como si fuera el de ella. Y recordó a David que él era un hombre de Dios, que no debía mancharse las manos con sangre. Dice en el versículo 32 y 33 lo que dice Abigail. Entonces David, al reaccionar a lo que Abigail le dijo, dice él: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendita sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Abigail es un modelo claro de cómo una respuesta blanda y sabia, llena de gracia, puede apagar la ira de una persona enfurecida. Su intervención evitó un baño de sangre y preservó el testimonio futuro del rey David. En la mañana de hoy quiero que podamos reflexionar en un fruto del Espíritu que está en la galería de los frutos del Espíritu en Gálatas 5. En el versículo 23 dice: mansedumbre, dominio propio, contra estas virtudes no hay ley. Nosotros un día aceptamos al Señor y decidimos tomar el camino de seguirle a Él. Y nuestro mejor ejemplo de mansedumbre es Jesús. Pero hoy quisiera poder compartir algunas características de esta virtud. En primer lugar, nosotros nos preguntaríamos: ¿a quién se le puede llamar manso? Bueno, si vamos al diccionario, manso es aquel que tiene la calidad o cualidad de tener mansedumbre. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Y lo busqué y dice que es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Eso es sinónimo de de aguantar pacientemente la ofensa. Hoy en día estamos llenos de ofensas. Donde quiera que usted se mueva, usted se encuentra con personas con un carácter un poquito elevado de tono, sea el calor, sea las situaciones que están pasando.
y le pueden hablar de una forma desordenada, pero está en nosotros cómo reaccionar. En el caso de Abigail, ¿qué fue? Ella fue humildemente y le llevó ofrendas, se puede decir, para pagar la ira de David. Vamos a ver otra característica de aquellos que tienen esta virtud, la mansedumbre. La número 2, que dice que confían en Dios. Ahorita en ella había leído en el libro de los Salmos, en el capítulo 25, o Salmo 25, y quisiera que me acompañaran en el Salmo 25, Salmo 25, versículo 1, dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Versículo 2, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su camino. O sea, el manso que tiene la confianza en el Señor, que Él le va a preservar en todos sus caminos. Ahora, otra característica de mansedumbre es ser humilde. Y siempre cuando pensamos en humildad, pensamos en una persona tal vez de pocos recursos, de poco ánimo. Pero dice aquí que es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obra de acuerdo con este conocimiento. O sea, cuando tú tienes humildad, tú reconoces que tú tienes tal característica y tú no puedes hacer más allá. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, tú te desenvuelves. Vemos varios casos en la Biblia de personas que fueron humildes, que reconocieron su limitación. El famoso Daniel, cuando para revelarle el sueño al rey, que él dijo que en él no había ese poder, pero reconoció quién tenía el poder. Y también José, ante el faraón, le dio la gloria a Dios. Otra característica de ser paciente, tener la mansedumbre, vemos en Efesios 4:2, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, Efesios 4:2 dice: con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Aquel que tiene ese don, ¿qué hace? Con mansedumbre, ¿ok? Estimándose a sí mismo, porque tiene limitaciones. Habla con el hermano, se soporta las debilidades del otro, no es exacerbado, comprende de dónde viene tal vez la otra persona. Y otra cualidad es que trata con suavidad. Vamos a ver a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, que está ahí mismito ahí al lado, versículo 1 dice: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, cuidando que tú también no seas ¿qué? Tentado. O sea, yo tengo que reconocer de que yo pueda hacer, que Dios nos libre, pasar por la misma situación a quien usted le esté aconsejando. Por eso aquel que tiene ese espíritu va con humildad a corregir. Ahora bien, vimos que el que es manso confía en el Señor. Usa palabras que blandas. Confía en la dirección de Dios. Es paciente y soporta y es suave. Y hay una historia que me gustaría compartir con ustedes, cómo ejemplifica especialmente el asunto de ser paciente y tratar con suavidad. Y les comparto la historia de un hermano que podemos llamarle David. David. Hace algunos años, este es un joven cristiano que trabajaba como conserje en una escuela pública. Era un hombre sencillo, de carácter tranquilo, amable con todos,
y siempre hacía su trabajo con eficiencia. Pero siempre hay alguien que se presenta en el camino. Y había un maestro que sabía que David era un hombre cristiano y le gustaba burlarse de él y ponerle tareas que no le competían, no eran parte del trabajo rutinario de David. Y lo insultaba y lo vituperaba delante de los estudiantes diciendo: wow, tú dices que eres cristiano, pero mira tú lo que barre piso. ¿Dónde está tu Dios? Y muchas otras cosas hacía este hombre, este maestro, para humillar a David. Pero David siempre tenía una actitud paciente y con una sonrisa en su rostro. Pero ¿qué pasa? Un día llegó la noticia a la escuela de que este maestro había tenido un accidente automovilístico. Pero su familia no vivía en el pueblo y él necesitaba asistencia para poder resolver los papeles de médicos. Y adivinen quién fue que se presentó primero. David. David fue y le asistió. Y cuando este maestro vio que David, siendo tantas veces humillado por él, se había presentado y le había ayudado, eso rompió en el maestro en desconcertación y diciendo: wow, él, como quien dice, me ha mostrado el amor de Cristo porque él no me trató como yo lo traté. Y él le preguntó a David: ¿por qué haces esto después de cómo te he tratado? Y oigan la respuesta de David: porque Cristo también fue insultado, pero no devolví mal por mal. Yo no soy mejor que ¿quién? Que mi Cristo. En esta historia muestra que la mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Él, en vez de tratar al maestro como él se merecía, él fue un ejemplo de Cristo en el trato con este maestro. La mansedumbre es una evidencia viva del carácter de Cristo en nosotros. Y por eso, cuando vamos al libro de Mateo, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, está en el Sermón del Monte. Y los teólogos nos han dicho que el Sermón del Monte no es solamente capítulo 5, sino capítulo 6, y llega hasta el 7. Ahora bien, ya hemos visto varias características de mansedumbre. Y yo podría venir aquí como un vendedor y traer varios perfumes y decirle: hey, tengo un perfume preciosísimo, carísimo, y se llama mansedumbre. Pero usted diría: pero yo no tengo cómo comprarlo. Pero yo le voy a dar una fórmula cómo comprarlo. En el libro de Lucas, tenemos capítulo 11, vamos al libro de Lucas para ver cómo podemos comprar el perfume mansedumbre. Capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cuál es la fórmula para poder comprar ese perfume? Es la oración. Nosotros no nacimos con esa predisposición de aguantar, de soportar vituperios, humillaciones. Pero Jesús fue y es nuestro modelo. Y así como David, el de la historia, conocía a Jesús y quería ser un ejemplo para los demás. Y vamos a ver en la palabra de Dios promesas o las cuales podemos orar para que el Señor nos dé esa capacidad de mansedumbre.
Y vamos a ir al Salmo 51:10. ¿Qué dice Salmo 51:10? ¿Quién lo puede buscar para compartirlo? Salmo 51:10. ¿Qué dice Salmo 51:10? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Y en mi versión dice, renueva un espíritu, Señor. Ahí estamos orando, ¿por qué? Por un espíritu de transformación, un espíritu transformado. ¿Base de qué? De la mansedumbre. Yo reconozco que no lo tengo. Yo voy y le pido al Señor, crea en mí que un corazón nuevo, un corazón limpio. En Lucas 11:13, ¿qué dice? Pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Para nosotros poder dominar nuestro genio, tenemos que tener una fuerza sobrenatural. Y puede ser que usted, no necesariamente usted lo esté pidiendo, pero como dice en Juan, que cuando nosotros estamos unidos a la vid, el Señor crea en nosotros y recrea su carácter en nosotros. Usted un día puede hacer que usted se encuentre en una situación y cuando pasa esa situación usted dice, wow, pero me pasó tal cosa. Y mira, yo no reaccioné de manera brusca. Yo no le contesté como se merecía esa persona. Hace como un mes y algo, a nosotros nos pasó un suceso de uno reaccionar de una manera brusca. Y cuando yo me pongo a pensar, verdaderamente, el cristiano es transformado de adentro hacia afuera. Por eso es tan importante uno encomendarse al Señor bien temprano en la mañana, porque usted no sabe las acechanzas del enemigo. Y ahí es que usted va a ver cómo el Espíritu Santo sujeta el viejo hombre y hace que la nueva criatura pueda manifestar ese espíritu de ¿qué? De mansedumbre. Vamos a ver en Filipenses 4, 6 y 7. ¿Quién me puede buscar? Filipenses 4, 6 y 7. ¿Qué dice? Filipenses 4, 6 y 7. Vamos a ver. Por nada se sean afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como decía el salmista, yo confío en ti, yo espero en ti. Cuando yo espero en el Señor, yo podré sufrir injusticias, pero mansamente toleraré. Señores, vienen días difíciles para nosotros los cristianos. ¿Cómo hemos de reaccionar delante de aquellos que nos vayan a insultar, siendo de forma injusta? ¿Cómo reaccionaremos? Tenemos que hacer ¿qué? Hacer la provisión hoy, buscar al Señor en oración para que Él cree en nosotros esa característica. En Salmo 143, 10 dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad, guíame por tierra de rectitud. Ahí estamos pidiendo que guía para pedir guía, forma parte de la mansedumbre espiritual. Pedimos dirección al Señor. Reconocemos que somos ¿qué? Débiles, pero en oración buscar la presencia del Señor, Él cuidará nuestros pasos. En Mateo 26, 39, la oración de sumisión por excelencia, manso ante la voluntad de Dios, dice así: Jesús en el Getsemaní, ¿qué dijo Él? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús nos dijo,
seamos mansos como Él fue. Es increíble, cuando fueron al Getsemaní, con palos, con lanzas, con todo eso, ¿qué les dijo? Señores, pero yo he estado entre todos ustedes, porque ustedes vienen con tanta violencia. Pedro reaccionó de tal manera. El reino del Señor es distinto al ser humano. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, venga tu reino. Pero ¿cómo va a venir el reino de Dios? A través de nosotros. De acuerdo como nosotros actuemos, estamos trayendo ¿qué? El reino de Dios ante los que nos rodean. Porque el ser humano tiene el carácter de Dios deformado. Pero nosotros que nos llamamos cristianos, somos los que debemos dar el ejemplo al mundo. Miren lo que dice en una cita que busqué en un matinal. Déjame ver si lo encuentro. En un matinal llamado Dios nos cuida, en abril 23. Oiga lo que dice acá. Dice, todo aquel que nombra el nombre de Cristo debe adornar la doctrina de Cristo, nuestro Salvador, mediante una vida bien llevada y un comportamiento piadoso. Y también el adorno de un espíritu que manso y sereno. Si poseéis esto, tendréis favor con Cristo y con los hombres. Las palabras pronunciadas con apresuramiento hieren y magullgan las almas, y la herida más profunda se produce en el alma del que las pronuncia. El que no puede equivocarse declara que el don de Cristo, el adorno de un espíritu manso y sereno, es de gran valor. Todos debemos descubrir su valor por nosotros mismos. ¿Cómo? Pidiéndoselo a Dios. No importa cómo nos estimen los hombres, si llevamos este adorno, llevamos la señal de nuestro discipulado con Cristo. Somos apreciados por el Altísimo, porque el adorno que llevamos tiene gran valor ante su vista. Hay muchas personas que dicen, ay, sé manso sé tonto, pero delante de Dios tiene gran estima y valor. Cada alma tendrá que hacer frente a cosas que lo provoquen, que despierten la ira, y si no están bajo el pleno control de Dios, serán provocados cuando ocurran estas cosas. O sea, si nosotros no nos sometemos al Señor y se nos presentan esas eventualidades de cada día, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos que pedirle al Señor esa virtud, la virtud de la mansedumbre. Pero la mansedumbre de Cristo cambia el espíritu exasperado, controla la lengua, pone todo el ser bajo la sujeción a Dios. Así aprendemos a tener paciencia con la censura de los demás. Seremos juzgados mal, pero el precioso adorno de un espíritu manso y sereno nos enseña cómo soportar, cómo tener piedad con aquellos que pronuncian palabras descompuestas, apresuradas e insultantes hacia nosotros. Estamos expuestos todos los días a esto. Y muchas veces, vamos a decir, casi siempre, no es nuestra falta. Usted cruzando la calle, usted puede mirar a los dos lados y ver que nadie venga, pero alguien viene a toda velocidad y lo insulta a usted. ¿Y cómo usted se siente? ¿Y usted le va a pagar de la misma manera? No. Sonríele, dile Dios te bendiga. Y usted está dando un testimonio de la mansedumbre del Señor. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido hoy? De que el manso confía en el Señor, es paciente, tiene palabras blandas. Pero para nosotros conseguir esa virtud, ¿qué debemos hacer? Pedírselo al Señor en oración.
y ser como Jesús nos aconsejó, ser manso y humilde como Él lo es y lo fue estuvo aquí en la tierra. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Debemos ser como los niños. Debemos confiar en el consejo que nos da el Padre para poder tener una comunión constante con Él y que esa mansedumbre sea copiada en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿usted quiere ser manso? ¿Usted está dispuesto al reto de que Jesús viva en usted? De que podamos crucificar iras, malos pensamientos, tratar al hermano de forma desconsiderada, porque hemos hablado del trato hacia afuera, pero ¿y qué es el trato hacia adentro? Debemos amarnos el uno al otro, soportarnos y ser mansos el uno hacia el otro. Y eso es un testimonio hacia los demás. Ahora bien, vuelvo a preguntar, ¿quién desea ser manso? Pues vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que el Señor nos dé esa mansedumbre. Porque dice Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Oramos. Eterno Dios y Padre, que moras en las alturas de los cielos, pero que también habitas en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a llevarnos y meditar y pedirte, Señor, de que puedas crear en nosotros un corazón que refleje tu mansedumbre. Ayúdanos a ser humildes, a poder tener palabras blandas cuando se nos presente momentos acalorados en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser como Cristo. Ayúdanos a ser verdaderamente cristianos. Danos la mansedumbre, la sabiduría, a actuar como tú actuarías en cada momento. Bendice a cada hermano que está aquí. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza. Perdónanos, oh Padre, y ayúdanos a confiar en ti, porque tú pondrás cada cosa en su lugar. Señor, ayúdanos a aprender de Jesús, que fue manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén.